Hola, buenas noches a todos. Gracias por conectarse para esta visita que tenemos hoy hablando del tema drivers y distorsión armónica. Mi nombre es Carlos Suárez, soy el responsable técnico de la empresa ELT Argentina Italabia. Y bueno, un especial agradecimiento al Colegio de Ingenieros de Jujuy, al Centro de Ingenieros, por invitarme, por hacerme partícipe de estas charlas tan interesantes. Y bueno, voy con algunos agradecimientos antes de comenzar, muy cortito, y ya después nos lanzamos directo a la acción, a ver temas técnicos como nos gusta a nosotros. Pues primero que todo quiero agradecer a Fernando Valera, que fue el quien me convocó, quien me puso en contacto con el ingeniero Marcelo Pariente, que estuvimos hablando hace poquito. Y bueno, le fuimos dando forma a esto para traerles este material y hablar de temas relacionados con la aplicación de la electrónica a la iluminación con LED. ¿Sí? Un tema que es un poquito la parte de atrás de lo que siempre vemos, que siempre hablamos de luminotecnia o de las luminarias o de los chips. Hoy nos vamos a centrar en los efectos que producen los sistemas de alimentación con LED en las redes eléctricas, ¿sí? Quiero agradecer también a Lucas Blanco, jefe de alumbrado público de la provincia de Córdoba, quien, bueno, siempre me está conectando con diferentes colegios de ingenieros. Él lo conocí con el Colegio de Ingenieros de Córdoba. Así que, bueno, agradecimientos mediantes. Gracias a todos los que están conectados, los que me conocen y los que no. Vamos directo a la acción, ¿sí? Voy a hacer un pequeño resumen muy cortito porque tengo que ponernos en contexto, ¿sí? De lo que es un driver para LED. Obviamente muy sencillo, y después a medida que pase el tiempo lo vamos a ir complicando un poco más. Entonces voy a compartir mi pantalla, voy a compartir la presentación que tengo con ustedes. Ahí. Bien, ahí estamos. Perfecto. Vamos a hablar lo que es de lo que es alimentar, cómo se alimentan los LEDs, ¿sí? En alumbrado público, en placas de LED de potencia. Los LEDs se alimentan mediante fuentes de corriente. A diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados, o sea, de tener una fuente de tensión proveniente de algún transformador, los LEDs se alimentan de una manera diferencial. O sea, necesitamos de una fuente de corriente porque se conectan de una manera particular. Fíjense, partimos de lo que es un driver para LED. Voy a pasar muy rápido esta parte porque me quiero centrar en el tema que son los efectos que producen los drivers en la red de alimentación. Pero es muy interesante empezar desde este punto de partida. ¿Qué es lo que hace el driver para alimentar una placa de LED o un sistema de alimentación con diodos? Vamos a tomar como convención que la caída de tensión de cada uno de los LED es de aproximadamente 3 volt, ¿sí? Vamos a dejar eso como una convención y como un dato fijo. Por supuesto que hay pequeñas diferencias que dependen de la temperatura y dependen de la corriente, ¿sí? Pero prácticamente a grandes variaciones de corriente los LED se comportan estabilizando la tensión, y podemos decir que para los cálculos rápidos establecemos una caída de tensión de 3 volt. Entonces, lo que hace un driver cuando yo conecto la alimentación es empezar a elevar la tensión de salida, o sea, por eso voy a hablar de tensión variable, hasta alcanzar la tensión de ruptura de los LED que yo conecto. En este caso hay 4 LED conectados. Si sobre cada LED cae 3 volt, vamos a ir poco a poco levantando la tensión, ¿sí? Llegamos a los primeros 3 volt, no me van a alcanzar. Llegamos a 6 volt, no me van a alcanzar. Llegamos a 9 volt, que me alcanzarían si tuviese 3 LED. Y finalmente, cuando llegamos a 12 volt, los LED rompen y comienza la circulación de corriente a través de ellos. Esa circulación de corriente es constante, ¿sí? Y la tensión es variable dependiendo de la cantidad de LED que yo coloque, ¿sí? Generalmente los drivers pueden venir con la corriente fija programable o con la corriente fija ajustada de fábrica. Entonces, son diversas tecnologías.
Lo importante es saber de la manera que se comporta un driver. Ya no tenemos más drivers que son de 12 volt o de 24 o de 48 volts, sino que pasamos a un concepto de corriente constante. ¿Por qué pasamos a este contexto de corriente constante? Porque si nosotros aplicamos tensión directa sobre un LED, el LED no es capaz por sí mismo de regular esa corriente. Entra en un efecto avalancha y se termina quemando. Entonces, cuando yo alimento LEDs con tensión constante, tengo que colocar una resistencia como mínimo para regular esa corriente. Esa resistencia va a tener una pérdida de potencia, cosa que es completamente contraproducente para el ahorro de energía que nosotros queremos lograr. Entonces, para evitar ese tipo de pérdidas, pasamos a este tipo de sistemas de corriente constante. Vean ahora, desconecto el driver, esto deja de dar corriente, los LEDs apagan y ahora voy a colocar un LED más. ¿Qué es lo que va a pasar acá? El driver va a tener que aumentar su tensión para cubrir la ruptura de 5 LEDs ahora. Por lo tanto, va a llegar hasta 15 volt, que son 5 por 3, y cuando llegue a 15 volt, los LED van a romper y se va a producir la circulación de corriente. ¿Sí? Bueno, este es más o menos el principio de funcionamiento muy sencillo de un driver de corriente constante. Las preguntas que quieran ir haciendo las pueden ir colocando en los comentarios de Facebook y yo cuando finalice la charla me voy a encargar con tiempo de dedicarle a cada pregunta una respuesta adecuada. Entonces las consultas van a ser respondidas. Pero como esto tiene un cierto delay que depende de la conexión, vamos a ir con la charla para no perder la continuidad y luego serán respondidas las consultas. Bien. Excelente. ¿Por qué? Ahora sí, ahora vamos a empezar a meternos en el corazón de lo que son los drivers. Ustedes le habrán sentido nombrar como si driver, fuente conmutada, fuente switching. ¿Qué es todo esto? ¿Sí? Bueno, para explicar qué es todo esto, a mí me gusta partir de lo que ya conocemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que conocemos nosotros? Y la típica fuente con un transformador, un puente de diodos y un capacitor. ¿Sí? O sea, esos son los tipos de fuentes más conocidas, fuentes de tensión constante, que son a lo que estamos acostumbrados nosotros. Bien, vamos por parte. Este transformador que les estoy señalando acá, más o menos todos lo conocen, tiene una laminación que tiene un peso, tiene cobre, tiene arrollamientos, un arrollamiento primario, un arrollamiento secundario. No vamos a detenernos porque es un componente conocido por ustedes, ¿sí? Perfecto. Este transformador recibe la tensión de red, ¿sí?, de 50 o 60 ciclos dependiendo del país. Acá en Argentina estamos en 50 ciclos. Está preparado para trabajar a esa frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, el material magnético es el hierro, ¿sí? Es un material con una permeabilidad magnética capaz de acoplar el primario al secundario, ¿sí? Este transformador tiene varias complicaciones. Por un lado, los alambres no son de oro ni superconductores, por lo tanto van a tener resistencia y van a tener una pérdida de potencia que llamamos pérdida en el cobre. El hierro tampoco es el material magnético por excelencia, por lo tanto tiene una pérdida también por corrientes parásitas o corrientes de Foucault, que vamos a llamar pérdidas en el hierro. Tiene un volumen bastante considerable y tiene un peso también bastante considerable producto de la bobina de cobre y la laminación. Todas estas contraproducencias que tiene este componente nos van a tirar un poco abajo el principio, ¿sí?, el principio de ahorro energético que estoy logrando con los chips de LED. Ustedes sabrán que hoy en el mercado se consiguen chips de LED de 175, 180 lúmenes por watt, ¿sí?, como algo muy común. Sin embargo, si yo los alimentara con un transformador normal, estaría sumando una pérdida de potencia que iría en contra de los principios de ahorro energético que
debería tener mi sistema de iluminación. Ok, vamos a continuar. Luego del transformador colocaba un puente de diodos para pasar de corriente alterna a una corriente continua pulsante, suprimiendo el semiciclo negativo de la señal. Si coloco un osciloscopio aquí, lo que voy a ver es esto, ¿sí? Ahora tenemos, refleja el semiciclo positivo hacia arriba. ¿Sí? Tengo una corriente continua ya porque ya no hay semiciclo negativo, ya la corriente no tiene una frecuencia de cambio, pero sigue siendo una continua muy fea, o sea, no está purificada. Y para eso nosotros agregamos un capacitor, ¿sí? Para realizar directamente el filtrado de esos pulsos y producir corriente continua pura. Luego nosotros intentamos agregar una etapa de regulación. ¿Para qué? La etapa de regulación lo que va a hacer, me va a bajar un poquito la tensión, va a haber una caída de tensión en ese regulador, pero esa caída de tensión va a modificarse de acuerdo a la carga que yo coloque. O sea que el regulador lo que va a hacer estabilizarme la tensión continua de salida, coloque la carga que coloque, y se mueva la tensión de línea como se mueva, ¿sí? Lo llamamos etapa de regulación. Ok, hemos comentado que esta fuente muy conocida por nosotros está preparada o es algo muy común porque se cuelga directamente de la línea de 50 ciclos. Bien, ¿y por qué ese transformador tiene el tamaño que tiene? Ese transformador tiene el tamaño que tiene porque trabaja a un determinado campo magnético y tiene que estar lejos de su saturación. Recuerden la curva de B en función de H, ¿sí? Ese transformador está trabajando aproximadamente a 1,5 Tesla. Pero el campo magnético, si bien es directamente proporcional a la tensión que yo voy a aplicar acá, es inversamente proporcional, ¿sí?, al número de espiras del transformador, al área efectiva del núcleo y a la frecuencia de trabajo. Entonces, si yo quisiera achicar el área efectiva del núcleo del transformador y quisiera achicar la cantidad de vueltas que tiene ese transformador, debería modificar otro parámetro que contrarreste esa baja que yo estoy haciendo. Y ese parámetro es la frecuencia. Si podríamos llegar a aumentar la frecuencia tantas veces como reduzcamos el tamaño del núcleo del transformador, podemos compensar el campo magnético y trabajar fuera del área de saturación. Entonces, el principio de funcionamiento de una fuente switching o de un driver es aplicar una alta frecuencia de, por ejemplo, 50.000 ciclos, ¿sí?, de 50 kHz a un transformador interno que no deja de existir, sino que está dentro de la placa del driver, ¿sí? Entonces, ese transformador, al trabajar con una frecuencia que es 1000 veces más alta, trabaja con una relación 1000 veces más baja de cantidad de vueltas y área efectiva del núcleo, logrando transformadores muy pequeñitos, como ese que ustedes están viendo ahí abajo, donde las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre pasan a ser despreciables, ¿sí? Entonces, el objetivo de una fuente switching es tomar los 50 ciclos que tenemos en la línea, realizar la magia necesaria para convertirlos en 50.000 o en una frecuencia muchísimo más alta y aplicársela a un transformador que en este caso tiene una relación de espiras y de área efectiva de núcleo mucho más pequeña que un transformador para colgar directamente de la red. Ok, visto esto, vamos a definir la parte interna de un driver. Y ahora vamos a empezar a trabajar en el diagrama en bloques, ¿sí? Y vamos a desglosar parte por parte el driver para ver cómo llegamos de los 50 Hz de línea
a los 50 kHz y luego a la corriente o a la tensión continua de salida. Perfecto. Vamos a empezar por acá. Arrancamos igual que la otra fuente, alimentándonos con una señal senoidal de 220 volt eficaces. Por lo tanto, recuerden que la señal de línea tiene 310 volt pico, que es 220 volt eficaces por raíz de 2, obtengo el valor pico de la señal. Pero esta señal que tenemos en los tomas, ¿sí?, y tenemos en las redes de alimentación, no es una senoidal pura, sino que es una señal senoidal que tiene ruidos y transitorios de red. Aquí ustedes los ven representados por estos piquitos que están montados arriba de la señal. Y después yo les voy a explicar por qué es tan importante filtrar estos picos y evitar que ingresen a la parte electrónica del driver. Lo primero que tiene que tener un driver de calidad es un filtro de línea para eliminar esos transitorios de red. Los transitorios de red suelen tener amplitudes muy altas de tensión, en el orden de los 20.000 volt, 30.000 volt o más, y tiempos de muy pequeños en el orden de los micro o nanosegundos. Ahora, esos transitorios de red para un elemento tan rudimentario como es una fuente con transformador pasaban completamente desapercibidos. Pero para lo que es una fuente switching de alimentación electrónica, ahora vamos a ver por qué no es de esa manera. Luego del filtro de línea, vamos a pasar directamente a un rectificador de onda completa. O sea que tomamos los 310 volt y los rectificamos sin pasar por ningún lado. Generalmente se usan diodos de tipo 1N4007 que soportan unos 1000 volt de tensión inversa. Son diodos especialmente diseñados para rectificar altas tensiones y no están preparados para funcionar en alta frecuencia, pero no lo necesitan porque aquí todavía estamos trabajando con la frecuencia de red. Luego de ese rectificador, vamos a detenernos en una parte muy importante que es la del corrector de factor de potencia. El factor de potencia de una fuente de alimentación de tipo switching electrónica, fuente de computadora, plaquetita que va dentro de una lámpara de bajo consumo, lámpara de LED o dispositivo electrónico es de tipo capacitivo. Lo que significa que no se puede corregir con capacitores externos y que necesitamos que esté corregido de manera digital o analógica, pero dentro del circuito del mismo driver. Por lo tanto, necesitamos que el fabricante del driver me proporcione un método de corrección del factor de potencia. Los factores de potencias no corregidos de driver están en el orden de los 0,5, 0,55, ¿sí?, capacitivo. Cuando se corrige de manera analógica podemos llegar a 0,9 y cuando se corrige de manera digital es cuando vemos esos drivers que dicen 0,99 de factor de potencia. Recuerden lo que es la diferencia entre factor de potencia y coseno phi. El factor de potencia es el desfasaje entre la tensión y la corriente, incluyendo cada uno de los armónicos que componen la forma de onda. Y ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, ya nos metemos de lleno en los armónicos. Pero lo que nos mide la compañía energética no es el coseno phi, sino es el factor de potencia. Ojo con colocar un cofímetro que solamente me va a medir el ángulo de desfasaje entre la corriente y la tensión, pero de la fundamental, que en este caso es de 50 ciclos. Bien, el corrector de factor de potencia me va a elevar, mediante un circuito up converter, me va a elevar un poco los 310 volt que yo tenía producto de la rectificación y me los va a llevar a 400 volt. Y es un circuito que tiene un alto rechazo de Ripple, por lo tanto me independiza de colocar un capacitor electrolítico de gran valor, ¿sí?, que son componentes generalmente muy sensibles a las temperaturas y que son generalmente los que van recortando sobremanera la vida útil del driver. Entonces, hasta acá la forma de onda se nos fue a 400 volt. Y ahora sí, viene lo que es el corazón del driver, que es el oscilador.
Si ustedes desarmaran una lamparita a bajo consumo o desarmaran una lamparita de LED, se van a dar cuenta que adentro hay una plaquetita. Esa plaquetita haría de driver, porque los LED no pueden funcionar ni con corriente alterna ni con 220 volt de manera directa, sin una electrónica de por medio. Esa plaquetita no es ni mucho menos un driver, simplemente es esta parte del driver, es un oscilador. Un oscilador que no tiene ni filtro de red, ni corrección de factor de potencia, ni otras etapas que vamos a ver después. Pero vamos adentro de este driver que sí tiene las etapas previas. El oscilador es una llave electrónica que abre y cierra a altas velocidades que me vuelve a recortar esa continua. Abre y la tengo, cierra no la tengo, abre la tengo, cierra no la tengo. Esta llave electrónica vuelve a hacer este recorte y me vuelve a producir corriente alterna. Fíjense en el gráfico, pero esta vez de una frecuencia mucho más alta. Esta frecuencia de trabajo que se produce en el orden de los 50 kilociclos aproximadamente, es suministrada por dos llaves electrónicas que funcionan en un circuito con transistores de tipo MOSFET o efecto de campo. ¿Qué significa esto? Que para hacer más eficiente el circuito del driver, el fabricante utiliza llaves electrónicas que abren y cierran mediante campo magnético. Por supuesto que se podría hacer con transistores bipolares, pero los transistores bipolares consumen una corriente y esa corriente se va a llevar una potencia que yo no quiero que se lleve. Entonces vamos a ir a un sistema más eficiente que es la tecnología MOS, que se va a activar mediante un campo magnético. Cuando el transistor detecta un campo magnético sin consumir ningún tipo de corriente, cierra, ¿sí? Y cuando carece de ese campo magnético, vuelve a abrir, ¿sí? Por supuesto que hay componentes electrónicos que van a remover ese campo magnético porque por supuesto que se queda magnetizado el transistor, ¿sí? Entonces hay circuitos de desencebado que van a quitar las cargas del gate de ese transistor para producir una desmagnetización y volver a apagar o a recortar la señal hacia el flanco negativo. Ok, si yo digo que estos transistores se activan por campo magnético y que tienen que trabajar tan sincronizados a 50.000 switches por segundo, imagínense qué pasa si llega un transitorio de red. Si llega un transitorio de red y el driver no tiene filtro y lo deja pasar, ese transitorio, que puede venir por el ambiente o puede venir por la red, puede producir un campo magnético suficiente como para que una de las llaves electrónicas lo interprete con una orden de cerrado. Las órdenes de cerrado o de apertura a los transistores MOS se los puede dar un circuito integrado dedicado, un microprocesador o circuitos más sencillos con realimentaciones toroidales, transformadores toroidales con realimentación. Pero suponiendo que el circuito está recontra controlado con un integrado, que también los integrados tienen rutinas de seguridad para evitar que los transistores se crucen al mismo tiempo y cierren los dos, lo que produciría un corto directo de los 400 volt al neutro y la volada total de la placa, ¿no? Entonces, esos transitorios tienen que filtrarse en etapas anteriores para no llegar e interpretarse por parte de los transistores MOS como si fueran una orden de cerrado. Porque es como tirar una cáscara de banana cuando viene un corredor batiendo los 100 metros llanos. Viene a tanta velocidad que si la pista no está impecable, patina y se produce un desastre. Aquí los transistores MOSFET tienen que trabajar perfectamente sincronizados para recortar la continua y producir tensión alterna de alta frecuencia. Sigamos. Una vez que ya tengo esta tensión alterna,
Ahora sí, muchachos, se la voy a aplicar al transformador, que ahí lo tienen, se lo presento. Fíjense qué pequeñito es, y el transformador va a bajar como si fuese un transformador normal, pero esta vez, en lugar de bajar los 310 volt a 15 volt, lo va a hacer de la misma manera, pero con 1000 veces más de frecuencia y con un tamaño menor muy considerable. Luego de que ya bajé esa tensión, ¿qué me queda? Volver a aplicar un rectificador, pasarlo por un puente de diodos y pasarlo por un capacitor de filtro. Por supuesto que el ripple que existe aquí es ripple de alta frecuencia. No se pueden usar diodos como los que se usaban acá en el rectificador, sino que son diodos de alta velocidad capaz de tolerar ese pasaje de semiciclos, ¿sí?, de flancos de 50.000, 60.000 Hz. Y por supuesto que los capacitores que van a purificar o que van a filtrar la forma de onda también tienen que tolerar alta frecuencia. Entonces, este rectificador se llama rectificador de alta frecuencia o rectificador HF. Y ya volví a tener tensión continua, pero sin depender de un transformador. Con lo cual, la potencia de pérdida que va a suministrar este driver al circuito es muchísimo más baja, muchísimo menos voluminosa, muchísimo menos pesada que colocar un bruto transformador en nuestro circuito de alimentación con LED. Imagínense si, por ejemplo, este tipo de fuente que ustedes ven en pantalla puede llegar a sacar hasta 2 amperes de corriente de carga. O sea, imagínense ustedes un transformador de 2 amperes, que es bastante más grande al que les acabé de mostrar antes, todos los problemas que tendría, ¿sí?, utilizar ya un sistema tan viejo en combinación con un chip de LED de 170 a 180 lúmenes por watt. Bueno, continuamos. Pasamos por la etapa del regulador, que es exactamente la misma. Aquí tienen un integrado que provoca una caída de tensión de seguridad para ir teniendo ese margen de regulación y estabilizar la tensión de salida del driver o la corriente de salida, en el caso de que sea de corriente constante, ante variaciones de la tensión de red y ante variaciones de la carga. Y por supuesto que al ser un circuito tan delicado, siempre se colocan protecciones. Protección ante cortocircuito si es una fuente de tensión y protección ante circuito abierto si es una fuente de corriente, ¿no? Porque si yo dejo abierta una fuente de corriente, el driver intenta levantar la tensión hasta que encuentre la corriente para la cual fue diseñado y como nunca va a encontrar la carga, la tensión tiende a ser infinita. Eso en la teoría. En la práctica, cuando yo conecto un driver de corriente constante y no le conecto la carga, el driver se me dispara al rango máximo de tensión para el cual fue fabricado. Y en ese momento es muy peligroso colocar una placa de LED o una carga porque el driver no hace la lectura conforme va aumentando la tensión, sino que disparó al valor máximo y hasta que se vuelva a acomodar una vez que usted conecta la carga, la placa de LED ya se bancó durante un periodo muy pequeño ese pico de la tensión máxima que puede suministrar. Entonces, nunca alimentar, ¿sí?, los LED con un driver que ya esté conectado a la red de alimentación. Primero, retirar la alimentación del driver, si es que la tuvo en algún momento, esperar a que se descarguen los capacitores unos 10 segundos, conectar la carga de los LED y luego volver a alimentar el driver. Y luego de las protecciones ya tengo la tensión de salida o la corriente de salida continua. ¿Bien? Ok, perfecto. Las preguntas las vamos poniendo en el chat. Vamos adelante. Bien, y acá llegamos ahora sí al tema que nos compete hoy de esta charla. Bien,
Ustedes se habrán dado cuenta que de la manera que está trabajando un driver, con llaves que se abren y se cierran continuamente, la corriente que ingresa, si yo tuviese un osciloscopio con una pinza amperométrica, una pinza amperométrica con un amplificador conectado a un osciloscopio, vería que la corriente de entrada a ese driver sería una forma de onda horrible, espantosa, con picos por todos lados. Eso es producto de que el oscilador, por propio principio de funcionamiento, no consume corriente de manera lineal como lo haría, por ejemplo, una carga resistiva. Entonces, este tipo de cargas se llaman cargas alineales, ¿sí? Las cargas lineales son las que la corriente es proporcional a la forma de onda de la tensión, ¿sí? Un caso muy común es una resistencia, una plancha, etc. Y las cargas alineales que tienen un consumo que no copia y no sigue a la forma de onda de tensión de alimentación. Vamos a analizar un circuito trifásico para darnos cuenta qué pasa cuando las cargas son lineales o cuando las cargas no son lineales. Yo voy a colocar 3 drivers, ¿sí? Uno por cada fase. Cada driver es de la misma potencia. Quiero colocar cargas lineales, quiero que las fases estén equilibradas, ¿sí? Bien, y voy a medir la corriente por fase, así como estoy midiendo también la suma de las corrientes que se van a ir por el neutro. Entonces, primera pregunta. Si estos drivers tuviesen hay un ruido que está entrando, me parece, por algún canal de comunicación que está, por ahí si se silencia algún micrófono, hay un ruido, estoy escuchando un ruido muy, muy, muy importante, no sé si está saliendo en la transmisión. Continúo. Hay tres cargas, es un sistema equilibrado y vamos a ponernos de acuerdo y vamos a decir que estas 3 cargas son lineales. ¿Por qué son lineales? Porque el fabricante proporcionó un circuito corrector del contenido armónico. Entonces, cuando cierre los circuitos, ¿sí? Vamos a tener la corriente que circula por cada una de las fases. Vieron, me creían, porque la potencia de los drivers es la misma, cada fase se está llevando la misma corriente. Y por el neutro tenemos la suma de las corrientes, ¿sí?, de cada una de las fases. Ahora, se me está cayendo la matemática, porque yo digo, si en una fase hay medio ampere, en otra fase hay medio ampere y en otra fase hay medio ampere, la suma de las corrientes de las 3 fases da como resultado 1,5 amperes, ¿sí? Ok. Eso es cierto hasta cierto punto, pero en corriente alterna y más en trifásica, donde las fases están desfasadas 120 grados unas de otras, cuando las cargas están perfectamente equilibradas, ¿sí?, y los drivers o los componentes que yo conecto no tienen contenido armónico, la corriente que se va por el neutro es 0. Vamos a hacer el análisis, ¿sí? Si yo abriera una de las fases, como hice acá, yo abro esta fase, ahora sí, por desequilibrio de fases, empezaría a tener una corriente por el neutro. Pero vamos a dejar la fase cerrada para hacer un análisis, ¿sí?, equilibrado del sistema y vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a graficar la corriente que se va por el primer driver, ¿sí?, la que proporciona la fase R, ¿sí? Esta es la corriente que, como dijimos, al tener una carga lineal o el fabricante proporcionó un driver con corrector de armónicos, esta forma de onda es senoidal. Una corriente muy bonita, ¿sí?, casi un imposible, pero para hacer un análisis teórico está muy bien. O sea, esta es la corriente que circula por la fase R. La corriente que circula por la fase S es la misma, ven que tiene la misma amplitud hacia arriba,
y hacia abajo, pero está desfasada 120 grados respecto de la fase anterior. ¿Lo ven? ¿Sí? Tenemos 30, 60, 90, 120. Cada división en el eje X representa 30 grados de desfasaje. Ahora vamos a graficar la tercer corriente, la de la fase T, que va a estar desfasada 120 grados respecto de la fase anterior, o sea, de la amarilla. Fijémonos, 30, 60, 90, 120. Ok, y ahora, ya que las corrientes son perfectamente senoidales, vamos a ver cuánto se me va por el neutro. Vamos a sumar punto a punto, vectorialmente, cada una de las corrientes. Vamos a este punto. En este punto, la fase roja, voy a decir roja, celeste y amarilla para no confundirnos con la R, la S y la T, ¿sí? La fase roja está pasando por 0, la fase amarilla por menos 86% de su valor y la fase celeste por el más 86% de su valor. Por lo tanto, 0 menos 86 más 86 da como resultado 0. Vamos ahora a este punto. La fase amarilla está por menos 100, la fase roja más 50 y la fase celeste más 50. Menos 100 más 50 más 50 es 0. Veamos acá. La fase celeste está en 0, la roja en más 86, la amarilla en menos 86, la resultante es 0. Y así, si yo analizo punto a punto todos los puntos de los ciclos de la señal, voy a obtener que la resultante es la corriente producto de la suma de las tres fases. ¿Sí? Vamos al último punto, más 86, ¿sí? Menos 86, la roja es 0 y la resultante pasa por acá. Es por esto, ¿sí?, que Kirchhoff no se equivoca, sigue teniendo su ley, y que la suma de las corrientes entrantes al nodo es igual a las salientes. Entonces aquí tenemos un sistema equilibrado perfecto sin contenido armónico. Bien, vamos a complicarla un poco más. Ahora vamos a colocar drivers de procedencia desconocida, como los que tenemos aquí, que no tienen corrección de contenido armónico. Bien, me voy a detener acá un segundo. ¿Qué significa no tener corrección de contenido armónico? Significa que la forma de onda de esa corriente que está ingresando al driver tiene exabruptos que no copian a la tensión de alimentación. O sea que durante un tiempo está consumiendo demasiado y durante otro tiempo está consumiendo prácticamente nada. Imaginen a dos personas, ¿sí? Una a la izquierda, otra a la derecha. Les doy una soga y pongo un pañuelo en el medio de la soga. La persona de la izquierda es la línea de tensión y la persona de la derecha es la carga. Entonces le digo a la carga, a mi driver, que tiene muy buena calidad, empezá a tironear de a poquito, ¿sí?, para sacarle corriente, ¿sí? Empezá a tirar de la soga de a poquito para que el pañuelo vaya yendo para tu lado. Luego afloja. Y a la persona de la izquierda le digo, empezá a tirar de la misma forma que tira él, para que cuando él tire, vos tires de la misma manera y el pañuelo quede siempre en el medio. Y así cuando la carga quiere tirar, la fuente también tira y el pañuelo siempre queda en el medio. Entonces la carga demanda, el generador le da. La carga demanda y el generador le da. Ahora supongamos que mientras que está pasando eso, vengo yo, me pongo de atrás del sujeto que tira y aleatoriamente, ¡pum!, pego un tirón en esa soga. La línea en ese momento que estaba copiando a un sistema lineal se da cuenta que tiene durante un intervalo muy corto de tiempo una demanda anormal. Entonces se le va a ir el pañuelo para el lado de la carga, ¿sí? Y en ese momento va a caer la tensión de red durante un instante.
Esas caídas de tensiones de red producto de cargas alineales producen contenido armónico en el suministro de tensión. Vamos a verlo acá. Vamos a cerrar los tres circuitos. La corriente de cada circuito es la misma que la que yo tenía antes, medio ampere. Sin embargo, tengo corriente por el neutro. ¿Cómo puede ser esto posible? Bien, lo vamos a averiguar. Fíjense que pasa incluso cuando hay contenido armónico y las fases no están equilibradas. O sea, yo abro uno de los circuitos y dejo el resto de los circuitos consumiendo con contenido armónico. Resulta que la corriente que se me está yendo por el neutro es mayor incluso a la corriente de las fases. ¿Sí? Por eso es que siempre se recomienda que el calibre del neutro sea el doble del calibre de las fases, ¿sí? Pero bueno, vamos a igualar los criterios, vamos a dejar esto equilibrado y vamos a ver por qué se está escapando una corriente por el neutro. Bien, recuerden el diagrama anterior. Teníamos la fase R, ¿sí? Esta era la corriente. Pero, compañeros, colegas, esta no va a ser la corriente. ¿Sí? Dijimos que la corriente era el que venía y tiraba de la soga, ¡tuc! Y hacía que el generador cediera un poco y se distorsionara. Entonces, evidentemente no tiene esta forma de onda tan preciosa. ¿Y cómo podemos hacer nosotros los electrónicos para poder hacer un análisis si esas formas de onda son tan complejas? Bien, podemos tener un analizador de espectro, ¿sí? Podemos tener un analizador de corriente alterna que nos marque el THD, pero son elementos muy costosos. Yo para explicárselos voy a aplicar un concepto muy sencillo que se llama serie de Fourier. Fourier, aparte de las leyes térmicas, se dio cuenta que por más complicada que sea una forma de onda, por más complicada como la que nosotros queremos analizar, se podía descomponer en la suma, ¿sí?, de sus componentes armónicos. ¿Qué es un componente armónico? Es una forma de onda cuya frecuencia es múltiplo de la frecuencia principal. Y ahora lo vamos a entender. Si nuestra frecuencia en Argentina es 50 Hz, nuestro segundo armónico, nuestra primer armónico es la fundamental, que es 50. Nuestro segundo armónico es el primer múltiplo, que es 100 Hz. La tercera armónica, 150. La cuarta, 200, 250, 300, 350, 400, bla, 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 hasta el armónico que nuestro instrumento sea capaz de medir. Cuanto más armónico yo ingreso en la suma, mejor voy a representar esa forma de onda tan difícil de analizar. Entonces, yo ahora no me voy a meter con todos los armónicos porque haría un quilombo gráfico acá que nadie entendería nada, sino que me voy a meter con una armónica muy particular, que es la tercera armónica. Entonces, yo digo lo siguiente. Ok, la forma de onda esa distorsionada tan fea color rojo se compone de esta forma de onda, que es la principal, más sus armónicos. Y yo voy a dibujar el tercer armónico. Significa que acá, en este ciclo, si es el tercer armónico, tienen que entrar 3 ciclos de su frecuencia. O sea, 1, 2, 3. Y ahí dibujé el tercer armónico de esa forma de onda. Y cuando yo sume punto a punto, ¿sí?, me voy a dar cuenta que se va a ir acercando cada vez más a esa forma de onda tan fea que consumen esos drivers por no tener corrector. Bien, vamos a analizar la otra forma de onda, la S. Bien, borremos esta para no complicar
y pongamos la onda S. ¿Qué pasa con la onda S? Vamos a trazarle también su tercer armónico, ¿sí? O sea que en este ciclo, lo repito, acá tienen que entrar 3 ciclos porque se trata del tercer armónico. Y vamos de nuevo. 1, 2, 3. Y así se repite y se repite y se repite. ¿Qué está pasando acá? Se me están superponiendo perfectamente los armónicos. Bueno, vamos a ver qué pasa con el tercero. ¿Pasará lo mismo con el tercero? Ok, borramos la principal para no confundirnos tanto, marquemos un ciclo de señal y tracémosle el tercer armónico. 1, 2, 3. ¡Voilá! También quedan superpuestos. ¿Vieron por qué se habla tanto de la tercera armónica? Se habla tanto de la tercera armónica porque en un sistema trifásico, cuyas fases están desfasadas 120 grados, sus terceros armónicos quedan perfectamente superpuestos. Por lo tanto, la suma es exactamente el triple de los armónicos de cada fase. Y ahí tengo la corriente que se me está escapando por el neutro. Esta corriente tirante va a hacer que si mi generador no es lo suficientemente capaz de tolerar, distorsione. ¿Cuánta distorsión armónica tiene un driver sin corrección? Presten atención, estamos en el orden del 140-130% de distorsión armónica, lo cual significa que tiene más contenido armónico que corriente principal en 50 ciclos. ¿Cuánto contenido armónico tiene un driver con una corrección pasiva? Estamos en el orden del 25% de contenido armónico. ¿Y cuánto contenido armónico tiene un driver de excelente calidad? Considero que un driver por debajo del 8% de contenido armónico, y ahora les voy a enseñar cómo se calcula ese 8%, es un driver de muy buena calidad, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando digo por ciento? Porque ustedes acá están viendo señales y se preguntarán, ¿de dónde sacó Carlos esto de los porcentajes? Perfecto. A esto de los porcentajes se le llama THD. En inglés, Total Harmonic Distortion. El THD es la suma cuadrática de todos los armónicos que componen esa señal. Por supuesto que si yo me voy a comprar a un analizador de espectro a Fluke, Fluke me va a decir, Chango, yo te mido hasta la armónica 40 y te sale $15.000. Yo te mido hasta la armónica 60 y te sale $30.000, ¿sí? En la empresa tenemos, por ejemplo, un analizador de espectro de Fluke y un Hayan-Lom de $40.000 y otro de $60.000. Entonces, de acuerdo a la cantidad de armónicos que te van a medir, ¿para qué más armónicos? Sí, porque cuanto más armónicos te midan, lo hacen por transformada rápida de Fourier algunos sistemas, más te van a representar esa señal y más van a estar dentro de la realidad de poder descomponerte esa forma de onda de corriente tan compleja que vos no podías analizar. Entonces, el camino número 1 es te gastas unos buenos mangos, compras un analizador de espectro y lees el THD. Y el camino número 2, vas midiendo cuánta amplitud tiene la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, pones esas amplitudes, hay analizador de espectro caseros, que es con filtros pasabanda, este deja pasar 100 Hz, este deja pasar 150, yo creo que con 7 armónicos está bien, hay algo ya muy representativo, con 7 armónicos andamos midiendo algo muy, muy aproximado a la realidad. Hago la raíz cuadrada de cada corriente armónica al cuadrado respecto de la corriente a 50 Hz. Entonces la corriente a 50 Hz sobre la suma cuadrática de los armónicos porcentual. A eso llamamos THD. ¿Sí? Y ahí explicamos el por qué y de dónde parte todo esto del contenido armónico en los drivers. Cuando un driver
distorsiona, recuerden el ejemplo de la soga. Si el generador está tirando y se está acomodando porque las cargas responden igual que él, y viene un tipo de atrás de la carga y le pega un tirón a la soga, pueden pasar dos cosas. El generador o el transformador o la red de distribución es lo suficientemente capaz de tolerar ese tironazo y no distorsiona su forma de onda de tensión, o no es lo suficientemente capaz de seguir manteniendo tensión de manera constante y realiza una caída de tensión e inyecta un armónico también en su forma de onda, porque al distorsionarse la forma de tensión también le estoy agregando un armónico, ¿sí? No se pueden tolerar contenidos armónicos superiores al 5% en las tensiones de alimentación. Eso va a afectar el par motor de las máquinas que ustedes tengan y va a afectar sobremanera los capacitores que tengan conectados en la red, porque para un capacitor la alta frecuencia es un cortocircuito. Y si un capacitor está intentando funcionar en 50 Hz, va a recibir un armónico en 250 Hz, la corriente va a ser excesivamente alta por el capacitor y lo va a hacer volar. Entonces, casos muy comunes de altos contenidos armónicos son: vuelan los capacitores, las máquinas y los motores trabajan mal, ¿sí? Por supuesto, todo el tema de que los mismos equipos electrónicos traen problemas a otros equipos electrónicos, ruidos en la red, y ni hablar si estamos en presencia de equipos de radiocomunicaciones. Bien, espero haya quedado claro el concepto. Me pueden seguir copiando preguntas. Yo con tiempo voy a tratar de responderlas a todas, ¿sí? Para cerrar esta charla, vamos a hacer un resumen general de las características que vimos hasta el momento y voy a agregar algunas nuevas que tienen que tener cualquier driver para tener un criterio de calidad, digamos, destacable, o yo lo llamo los mínimos requisitos de calidad que debo exigir a la hora de colocar un sistema de alimentación electrónico en una fuente de diodos LED, en una placa de diodos LED, un sistema de iluminación de LED, perdón. Bien, primero es saber qué tipo de fuente es la que tiene que alimentar esa placa. O sea, es de tensión constante, por lo tanto va a haber sistemas de regulación de la corriente en la placa, o es una placa a secas y por lo tanto el driver tiene que ser de corriente constante porque la placa no tiene ningún sistema de regulación de la corriente y la regulación de la corriente la tiene que hacer el driver, como vimos en la primera diapositiva. Lo segundo es saber si es una fuente de tensión, de qué tensión es la fuente, y si es una fuente de corriente, cuál es la corriente constante que me va a suministrar y cuál es el rango de tensión mínimo y máximo que puede mover el driver para mantener estable esa tensión. O en otras palabras, cuántos LED se van a poder conectar a esa fuente, ¿sí? Por ejemplo, si es una fuente que va de 30 a 60 volt y cada LED tiene 3 volt, puedo empezar a conectar a partir de 10 volt, ¿sí? 10 por 3, 30. Si conecto menos de 10 volt a esa fuente que empieza a conducir a partir de los 30, los LED van a empezar a parpadear, queriéndose encender, no le suministra la tensión necesaria porque el driver no está preparado y empieza el parpadeo, ¿sí? Y a 60 volt puedo colocar 20 LEDs, ¿sí? Entonces, si me excedo de esos 20 LED, va a pasar un ejemplo parecido, pero los LED se van a como que a encender, a mantener un tiempo encendido, se van a apagar muy poquito y se van a volver a encender, se van a apagar muy poquito y se van a volver a encender. Ese es el efecto, ¿sí? Ustedes me entienden, o sea, yo hago la payasada y ustedes me entienden mejor que si se lo estuviese mostrando en un osciloscopio. Entonces, tiene un rango. Conocer el rango me da la premisa de cuántos LED puedo conectar a ese driver más o menos, por el límite inferior o por el límite superior.
Por supuesto que hay una reglamentación obligatoria en Argentina de que todos los drivers tienen que tener sello de seguridad eléctrica acompañados del organismo de certificación que proporcionó esa marca de seguridad. Esto es muy importante. ¿Cómo realimenta o cómo se fija un driver electrónicamente? ¿Qué tensión tiene en la salida para producir una realimentación y acomodar esa tensión o corriente a cambios en la carga o cambios en la red? Existen los que son drivers aislados de la red. Es como un transformador 220-220 donde corto con las referencias de línea y tocando cualquiera de los dos polos de salida, positivo o negativo, no tengo ningún tipo de continuidad con la red. Puedo descalzarme y tocar tierra perfectamente porque estoy aislado de tierra por un transformador, que es ese que vimos, y la realimentación, la información, se realiza a través de un sistema de optoacoplador, un sistema óptico sin vinculación eléctrica. Estas fuentes con aislación de red suelen ser muy seguras, pero menos eficientes que las fuentes que no tienen aislación de red, o sea, tienen un autotransformador que es mucho más económico y tienen una vinculación eléctrica para el lazo de realimentación. Lo cual implica que por más que tengamos una fuente que como máximo puede llegar a tener 20-30 volt, los terminales de salida están vinculados a la fase y al neutro. Por lo tanto, no puedo descalzarme y tocar cualquiera de los dos terminales porque estaría vinculado con la red de alimentación. Ojo con esto, ¿sí? Porque obviamente todos los drivers para alumbrado público tienen aislación de red, pero hay luminarias, sobre todo las de uso interior para oficinas y para otro tipo de elementos que tienen menos potencia, que no tienen aislación de la red. Entonces los tipos venden la luminaria cerrada sin ningún tipo de acceso al driver y dicen, bueno, como el usuario no tiene acceso al driver, yo coloco una fuente que es no aislada, hago un equipo que es más económico y más eficiente, ¿sí? Muy importante la aislación de la red. La vida útil del driver, que como ya hicimos un comentario, depende de sobre todo la calidad de los capacitores electrolíticos que se utilicen para su construcción, que son los componentes más delicados y los más afectados por el peor enemigo de cualquier circuito electrónico, que es la temperatura. El rendimiento del driver, como sabemos, bueno, claro, no tiene la pérdida de un transformador, pero tiene una pequeñita pérdida para mantener funcionando todo este circuito, ¿sí? Que también se lleva una potencia y se mide en porcentaje, ¿sí? ¿Cuánto es porcentualmente la pérdida de potencia que tiene este driver en el total del circuito? El factor de potencia, ya lo vimos detenidamente. El filtro de línea, lo vimos detenidamente. Algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. La puesta a tierra en los drivers no es simplemente un hecho de una conexión de seguridad, sino que es una conexión funcional para encender características de los filtros de transitorios que tanto me pueden afectar al oscilador. Entonces, puede haber drivers clase 2 con puesta a tierra, porque la puesta a tierra es funcional. Y si el driver no tiene puesta a tierra, el filtro que tiene es de una calidad bastante deficiente o es un filtro sencillo que no puede operar ante determinados tipos de ruido. Hay toda una charla que tengo preparada que habla de filtros de línea. Hoy vimos filtros de armónicos, otro día podemos ver filtros de línea, ¿no? No nos vamos a detener, pero les dejo la intriga ahí, le dejo la manchita en el ojo para que en algún momento podamos juntarnos nuevamente. El THD, ya hablamos, obviamente, ya conocemos lo que es el THD, las protecciones que tiene la fuente, también hablamos de las protecciones, la tensión de Ripple, que es muy importante, ¿sí? ¿Qué fluctuación va a tener la corriente de continua
en función de la carga que yo le conecte. Pero también es un temita que lo voy a dejar como intriga para la próxima charla porque ya nos estamos acercando a las 9 y se nos está terminando el horario. Y por último, sepan que otro tema también que podemos tocar otro día es el tipo de arranque que tienen las fuentes. Hay arranques con pendientes de subida, arranques suaves, arranques programados. ¿Vieron todas las cosas que se pueden hablar de los drivers? Bien, hasta aquí lo dicho. Las preguntas las canalizamos a través del Facebook. Voy a ver si entre mañana y pasado las respondo a todas. Y no más, sin más que agradecer al Colegio de Ingenieros de Jujuy, al Centro de Ingenieros de Jujuy. Voy a dejar de compartir la pantalla para saludarlos a todos, ¿sí? Aquí estamos nuevamente. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por hacer esto posible, muchas gracias a Carlos que está en el backstage controlando que todo esto pueda ser posible, un tipazo, un genio que arregló todo, me recomendó la iluminación. Gracias Carlos, gracias a todos y ojalá nos veamos pronto. Muy amables.